Hoy celebramos a San Francisco de Asís. Aprendemos de él que no tenemos que permitir que nuestro corazón se ancle en lo material. San Francisco de Asís pertenecía a una familia acomodada y cuando él quiso hacerse religioso, pues incluso fue capaz de decirle a su familia, bueno, yo me voy, yo me entrego a Dios y lo que tengo de parte de ustedes se los dejo. Un hombre decidido a amar a Dios sobre todas las cosas. Un hombre que supo despojarse de lo material y vivir como pobre. Un hombre que nos enseña a vencer el mal con el bien. San Francisco de Asís es una figura grande en la iglesia a nivel de los santos, porque en él se reúne el obrar y el hacer, el obrar y el orar. Supo vivir en la pobreza para atender a los pobres. Él supo practicar en su vida la contemplación, pero también la acción, la caridad, así como hemos escuchado en el Evangelio, estas dos mujeres, una dedicada a la contemplación, a la oración, el caso de María, y la otra mujer dedicada al servicio. Pues no se trata de favorecer solo una área, necesitamos las dos acciones en la vida, la contemplación, pero también la acción, la caridad. En la acción, como Marta, podemos cansarnos. Y de hecho, Marta se cansa y le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? En la actividad misionera, en la actividad del apostolado, nos cansamos, pero tengamos en consideración que ese cansancio Dios lo recompensa enormemente. Tengamos en consideración que ese cansancio también puede venir como consecuencia de no estar conectados con Dios, de no escuchar la palabra de Dios. Si uno se descuida en el servicio a Dios, puede limitarse a un acto meramente externo y no vivirlo desde lo más íntimo. En el caso de estas dos mujeres, María, como Jesús mismo lo afirma, escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Y qué hizo María? Ella dice, se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar. Y María realmente no es que había invitado a entrar en la casa. Quien le invitó a Jesús fue Marta. De hecho, así dice el Evangelio. Entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Pero quien más aprovechó de Jesús fue María. Por eso Jesús dice, María escogió la mejor parte. El poder servir a Dios en el pobre, así como lo hizo San Francisco de Asís, nos debe de cuestionar cómo llevamos la vida, si en realidad nos preocupamos solo de nosotros o también estamos con el esmero de poder ayudar a la persona que se encuentra agobiada. Porque en el paso del tiempo, los años nos enseñan mucho, pero también, aparte de enseñarnos, los años pasan tan rápido y luego uno dice, ¿y en qué he gastado mi tiempo? ¿Qué es lo que tengo como fruto de tantos años que tengo de vida? Y quizá en algún momento nos hemos dedicado a una acción meramente desligada de Dios y entonces ese es un problema porque al final te encuentras vacío. Al final te encuentras, sí quizá con algún fruto material, pero eso no te ha llenado el corazón.
Tanto el trabajar por Dios como contemplar su palabra son fundamentales en la vida. Y no podemos dedicarnos solamente a una cosa, tenemos que saber atender nuestro interior, como en el caso de María, dice que esta hermana de Marta, dice que se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Si nos preguntamos, ¿y yo qué tanto me siento a los pies de Jesús para escuchar su palabra? La palabra, ¿qué tanto me atrae la palabra? ¿Qué tanto me gusta escuchar a Jesús? Como dicen, los colores para los gustos. Hay personas que les gusta más dedicarse a la oración y un poco menos a la acción. Otras personas más la acción y un poco menos la oración. Pues ahí tenemos que ir balanceando. Y hay otros que a ninguna de las dos cosas. Viven una vida meramente apartada de Dios. Dios, con la persona de San Francisco de Asís, nos hace entender que en esta vida no estamos para sí, no vivimos, no debemos de vivir individualmente. San Francisco de Asís, hablando económicamente, estaba sobrado, no necesitaba más. Sus papás tenían todo lo que él podría necesitar en esta tierra, porque sus papás eran acomodados. Y eso mismo en algún momento pudo haber dificultado a San Francisco en el encuentro con Dios, pero Dios es tan maravilloso. Y se acuerdan cuando el Evangelio dice, qué difícil va a ser un rico ganar el cielo. Y entonces los discípulos le dicen, entonces, ¿quién se va a salvar? Y Jesús dice, para Dios, para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Para los hombres no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Es dichoso la persona que sabe negarse a sí misma para poder entregarse a los demás. Considero de que lo que más cuesta en la vida es romper los planes y en el plan incluir a los demás, los planes personales, los ideales personales y quebrantarlos para incluir al hermano. Eso es lo que más cuesta en la vida. Pero también después de un tiempo uno se da cuenta que eso fue lo más valioso que uno hizo aquí en la tierra. Pidamos a San Francisco de Asís que nos ayude a estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra, y que esa fuerza que recibimos a los pies de Jesús nos ayude a hacer el bien, nos ayude a servir a los hermanos, pero sin renegar. Marta pues tuvo esa dificultad, y es que nadie puede dar lo que no tiene. A Marta le faltaba ponerle buena intención a lo que hacía. A Marta le faltaba la fuerza que se recibe por medio de la palabra de Dios. Marta era una persona buena, una persona con apertura. De hecho, fue ella quien recibió en su casa a Jesús, pero le faltaba algo. Por eso le dice Jesús, Marta, Marta. Y cuando le dice su nombre en 2 veces, ¿qué significa eso? 2 veces. Marta, Marta. Es como si le dijera en 2 veces lo que dice a continuación. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Como si le dijera, qué equivocada estás, hija. Siendo así que una sola es necesaria. Una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.
Que María nos ayude, la Virgen, Madre de Dios, que nos ayude a descubrir el tesoro de la palabra de Dios, que nos ayude a descubrir que nuestro servicio siempre debe de ser un servicio sin quejas, que nuestro servicio a Dios tiene que ser siempre un servicio dispuesto al sacrificio, no vivir quejándose. Y que nuestro servicio sea algo que nosotros realmente lo querramos hacer. Cuando le dice, Señor, ¿te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Y es que a veces nos hace falta la comunión, el diálogo, para poder llegar a acuerdos y poder tener mejores resultados. Porque ¿qué hubiera pasado si Marta hubiera dicho a María, mira, ¿sabes qué? Escuchemos a Jesús y después entre las dos hacemos el almuerzo o la cena rápido? Vaya, de acuerdo. Pero claro, no todas las personas tienen el mismo pensamiento ni la misma iniciativa. Para Marta, lo más importante era hacer el oficio para poder atender a Jesús. Y en cambio para María, lo más importante era Jesús. Lo demás viene por añadidura. Lo importante, hermanos, es que todo esto se hace en la cercanía de Jesús. Por eso el obrar, la caridad, nunca nos aparta de Dios. Siempre está en orden, en la cercanía de Dios. Pero uno tiene que tener cuidado de hacer el bien sin estar renegando, sin estar quejándose. Hacer el bien calladito y contento. Hacer el bien con toda la libertad. Jesús le pudo haber dicho, ¿y quién te ha mandado a hacer lo que estás haciendo? Siéntate como ella, disfruta de la palabra que da vida eterna. Cada vez que elijamos hacer el bien, hagámoslo bien y hagámoslo con amor, con alegría, sin estar renegando o esperando que otros nos ayuden. Porque no todos tienen los mismos dones. Cuando el Señor le responde, porque Marta fue clara y le dice, dile que me ayude. ¿Cómo va a dejar de ser lo más importante por ocuparse de lo menos importante? Por eso Jesús le hace ver su error. Pero qué bonito es escuchar en el día a día, en el quehacer, la corrección de Jesús, que nos corrija, porque uno puede pensar que está haciendo lo correcto. Marta estaba afanada, pero no estaba haciendo lo correcto. Así también nosotros podemos estar afanados en nuestros planes, en nuestros quehaceres, y a lo mejor estamos cometiendo el mismo error de Marta. Y por eso Jesús se lo subraya y le dice, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. Que María, por su intercesión como buena madre, nos ayude a descubrir qué es lo necesario en nuestra vida y ocuparnos con toda libertad y con toda dedicación. Que así sea.